La batalla de Italia fue uno de los conflictos más amargos y prolongados de la Segunda Guerra Mundial. Aunque Sicilia fue capturada comparativamente fácil en el verano de 1943, los intentos aliados por aprovechar el desorden italiano con desembarcos en el territorio italiano solo lograron frustraciones y decepciones. Las Fuerzas Armadas italianas virtualmente no tuvieron parte en la campaña. Cuando los aliados desembarcaron en Salermo en septiembre, el país estaba ocupado por los alemanes y los desembarcos fueron recibidos por formaciones alemanas de primera. La batalla por Salermo fue la primera de una serie de batallas entre los aliados y los alemanes en el sur de Italia. El país tiene un terreno ideal para la defensa, montañoso, accidentado y con muchos barrancos profundos y ríos de corrientes rápidas. Desde Nápoles, los aliados ganaron terreno lentamente hacia el norte, antes de ser detenidos en la línea Gustav, la última posición defensiva alemana antes de Roma. Desde diciembre, el frente permaneció inmóvil, a pesar de varias ofensivas y desembarcos detrás de la línea Gustav en Anzio. La línea por fin se rompió en mayo de 1944 con una gran ofensiva aliada que involucró a 12 divisiones. La brecha abrió el camino a Roma y alivió la presión sobre Anzio, que llevaba casi 4 meses bajo sitio. La captura de Roma, a principios de junio, llevó efectivamente a la campaña a su fin. Aunque la guerra en Italia continuó casi hasta el final de la guerra, los objetivos principales de los aliados se lograron con la toma de la capital italiana y con la caída del Eje como una alianza militar y política. Preludio a la batalla. En noviembre de 1942, las ambiciones italianas de dominar el Mediterráneo y crear un imperio en África sufrieron un golpe paralizante. En el Alamein, el octavo ejército británico derrotó en forma clara a un ejército combinado alemán e italiano, destruyendo varias divisiones italianas y haciendo que el resto se retirara por completo a través de Egipto hacia Libia. El mismo mes, fuerzas norteamericanas y británicas desembarcaron en los territorios franceses del norte de África, de Marruecos y Argelia. Los desembarcos solo fueron enfrentados por unidades navales francesas que defendían Orán y Casablanca. Cuando éstas fueron derrotadas, el resto de la resistencia francesa llegó pronto a su fin. Los desembarcos aliados y la falta de decisión que mostraron los franceses hicieron que Hitler enviara tropas por mar y aire a la parte francesa de Túnez, antes de que ésta también cayera ante los aliados. 2 días después, las fuerzas alemanas marcharon sobre el Vichy francés, abrogando unilateralmente los acuerdos de armisticio de 1940 y terminando con la ficción de la autonomía del Vichy francés. En diciembre, la lluvia y el lodo hicieron que la lucha en el noroeste de África se detuviera y permitió que los alemanes consolidaran su posición en los principales puertos y campos aéreos de Túnez. A finales de enero, la cabeza de puente del Eje se fortaleció con la captura de pasos clave estratégicos en el dorsal del este y se reforzó significativamente por la llegada de las fuerzas alemanas e italianas que se retiraban de Egipto y de Libia.
En febrero, estas fuerzas se combinaron para lanzar un ataque en contra del segundo cuerpo norteamericano, que mantenía el sector más al sur de la línea aliada. El ataque ocasionó gran confusión entre los norteamericanos, y en unos cuantos días, formaciones de blindados alemanes utilizaron el paso Kasseren para atacar la retaguardia de las posiciones aliadas. Sin embargo, la llegada del octavo ejército británico evitó que siguieran aprovechando esta situación, y a principios de marzo, el eje fue forzado a regresar a sus posiciones defensivas. A mediados de marzo, la línea frontal del eje en el oeste estaba sobre la cima del dorsal del este, y en el sur estaba entre las colinas Matmata y la costa. La línea Mareth era la llave de las posiciones del sur, y era defendida por fuerzas de infantería del primer ejército italiano y por el Afrika Korps alemán. El 20 de marzo, los ataques aliados se lanzaron en 3 sectores: en contra de la línea Mareth por la infantería del octavo ejército, al oeste de las colinas Matmata por un grupo de mecanizados de asalto avanzando hacia el Hama, y por el centro por el segundo cuerpo norteamericano reforzado que atacó a través del sureste del dorsal. Durante 2 semanas, los defensores del eje lucharon, retirándose lenta y sistemáticamente. Pero a principios de abril, el frente empezó a desintegrarse, y lo que quedaba de las fuerzas del eje huyó hacia el norte para formar un frente nuevo, centrado en el puerto de Túnez. A finales de abril y principios de mayo, la cabeza de puente del eje fue atacada implacablemente, pandeándose y contrayéndose lentamente bajo la presión. Aunque ya era claro su fin, Hitler insistió que la cabeza de puente se defendiera hasta el final. Estas órdenes solo aseguraron que la batalla se prolongaría innecesariamente, pero no se hizo ningún intento por evacuar ni a los hombres ni al equipo hacia Italia, y de que la victoria aliada, cuando llegara, fuera completa y apabullante. En total, se tomaron 250.000 de prisioneros en las últimas semanas de la campaña, pero el daño al poder del eje en la región fue aún más extenso. En su intento por aprovisionar y apoyar a la cabeza de puente, la Fuerza Aérea y Naval Italiana sufrió muchísimo, al igual que la Luftwaffe, y el daño acumulado, combinado con la pérdida del norte de África, transformó fundamentalmente el balance del poder en el Mediterráneo a favor de los aliados. La determinación de Hitler de mantener la cabeza de puente en África fue asombrosa después de la catástrofe que resultó por una decisión similar que había tomado en el este. Cuando el poderoso Sexto Ejército quedó atrapado en Stalingrado en el invierno de 1942, él prohibió un intento por salir, y en cambio insistió en que el ejército mantuviera sus posiciones hasta que pudiera ser relevado. Desde ese momento, el destino del Sexto Ejército quedó sellado. Pero al insistir en una estrategia tan imprudente, hizo peligrar a toda su ala del sur, y sin saberlo, aseguró la destrucción de la alianza del eje como una fuerza militar. A principios de diciembre de 1942, el frente alemán al oeste de Stalingrado corría a lo largo de la línea norte del Don y del río Chir. El frente era mantenido por 2 grupos del ejército. El grupo B del ejército en el sector del norte consistía del segundo ejército alemán, el segundo ejército húngaro y el octavo ejército italiano. El grupo Don del ejército en el sur consistía del cuarto ejército Panzer,
apoyado por los restos del cuarto ejército rumano y el sexto ejército atrapado en Stalingrado. Las fuerzas soviéticas en ese sector estaban desplegadas en 4 frentes. Los frentes del Don y de Stalingrado, separando al sexto ejército del resto del grupo Don del ejército, y los frentes Voronezh y del suroeste frente al grupo B del ejército. En diciembre y en enero, mientras que lentamente estrangulaban al sexto ejército en Stalingrado, las fuerzas soviéticas del sector del norte atacaron a través del norte del Don, demoliendo al octavo ejército italiano y al segundo ejército húngaro. Estas operaciones abrieron grandes brechas en la línea del frente y amenazaban con rodear al resto de las fuerzas del eje en el sur. A finales del mes, estas fuerzas se habían retirado a las Donetsk, abandonando al sexto ejército junto con todo el territorio que habían ganado el año anterior. La lucha en Stalingrado llegó a su fin el 2 de febrero. De los 320.000 soldados alemanes atrapados en el sitio, solo quedaban un poco más de 100.000 que fueron hechos prisioneros. La mayoría de los demás murieron luchando o murieron lentamente de congelamiento o de hambre. La pérdida del sexto ejército por completo fue un desastre para Alemania, pero el daño ocasionado al eje fue irreparable. Entre noviembre de 1942 y febrero de 1943, 3 ejércitos satélites del eje fueron completamente destruidos y un cuarto estaba tan dañado que pronto fue desbandado. En marzo, antes de que los efectos de la primavera detuvieran la lucha, los alemanes reorganizaron su sistema de mando en el sur de Rusia, creando el Grupo Sur del ejército con los restos del Grupo A y Don del ejército, y desmantelando el Grupo B del ejército. El mismo mes recapturaron Kharkov, que cayó ante los rusos en febrero. Para finales de marzo se estableció el frente. Ambos lados estaban exhaustos y necesitaban tiempo para reagruparse y consolidarse. Pero para Alemania, el futuro se veía triste. Las derrotas en el este y en África habían ocasionado desorden en el eje y habían transformado la lucha de conquista de Hitler en una batalla por la sobrevivencia. Los líderes. Adolfo Hitler. El pacto anti-Comintern, firmado por Japón y Alemania en 1936 y después por Italia, formó la base para la alianza militar que después se conoció como el Eje. Una visita de Hitler a Roma en 1938 fortaleció la unión entre Italia y Alemania y ayudó a preparar el terreno para las aventuras militares de 1939. En 1940, después de la caída de Francia, Hungría y Rumania se unieron al Eje, y al año siguiente Bulgaria. Para Hitler, estas alianzas eran esenciales para la seguridad del Reich y para la creación de una alianza paneuropea en contra de los bolcheviques. También le daban legitimidad al régimen nazi y ayudaron a asegurarle al pueblo alemán que no estaban solos. La destrucción de los ejércitos satélites del Eje en el este y en el norte de África fueron un desastre político y militar, pero hasta donde pudo, Hitler nunca abandonó a sus aliados, ni les permitía a ellos abandonarlo. En el verano de 1943,
autorizó que se hicieran planes para la ocupación alemana de Italia. Benito Mussolini. En agosto de 1941, Mussolini envió a 3 divisiones italianas a pelear junto con las alemanas, húngaras y rumanas en la Unión Soviética. El mismo mes viajó con Hitler a Brest-Litovsk para revisar la destrucción del Ejército Rojo durante las batallas en la frontera. Mussolini estaba impresionado y aceptó completamente cuando Hitler le dijo que la guerra en el este terminaría antes de la primavera de 1942. Un año después había 10 divisiones italianas peleando en Rusia y no se veía una victoria decisiva en un futuro cercano. En Egipto, el ejército panzer alemán italiano había sido detenido y forzado a actuar defensivamente. Para entonces, la fortuna de Mussolini y también la de Italia dependía por completo de la de Alemania. Los desastres que cayeron sobre el eje entre noviembre de 1942 y mayo de 1943 se sintieron más pesadamente en Italia. Las 10 divisiones italianas en el este fueron destruidas y otras 14 se perdieron en el norte de África. La paciencia italiana se estaba acabando. En el verano, Mussolini sería depuesto en un intento vano por extraer a Italia de la guerra. Winston Churchill. Para Churchill, la victoria en el Alamein en noviembre de 1942 marcó el fin de un largo período de derrotas y de humillación para el ejército británico. La victoria también restauró su propia fortuna política, que había caído a su punto más bajo con la pérdida de Tobruk a principios de ese año y con la subsecuente retirada del 8º ejército a través de Egipto hasta las posiciones en el Alamein. Con la victoria final del eje en Túnez, la prioridad de Churchill fue consolidar y extender el poderío aliado en el Mediterráneo. Él fue quien apoyó las propuestas británicas de desembarcos en Sicilia y en Italia. Detrás de esta estrategia había preocupaciones acerca de los planes soviéticos a largo plazo para Europa Central y del Este. Al sacar a Italia de la guerra, Churchill quería influenciar los eventos en el centro de Europa para ventaja de los aliados del oeste y asegurar Grecia y los Balcanes de la intervención soviética. Fue esta estrategia esencialmente postguerra lo que más molestaba a Roosevelt y a Stalin y ocasionó serios desacuerdos que afectaron fundamentalmente la conducta de la campaña. Franklin D. Roosevelt. La serie de fracasos que sufrieron los norteamericanos en el norte de África, que culminaron con el maltrato del segundo cuerpo norteamericano en el centro de Túnez, fue una experiencia grave para los planeadores norteamericanos y para Roosevelt. Las dudas británicas acerca de la presteza de las tropas norteamericanas para el combate y la habilidad táctica de sus comandantes fueron descalificadas por los eventos. Como resultado, la posición de Roosevelt fue hasta cierto punto desacreditada y su prioridad estratégica favorita, un ataque en contra de la costa francesa, fue silenciosamente pospuesta en favor de la propuesta británica de una invasión en Italia. Sin embargo, ni Roosevelt ni sus principales consejeros militares estaban contentos con esta situación, y mientras progresaba la campaña, gradualmente retiraron su apoyo, insistiendo en una transferencia de hombres y de equipo a Inglaterra como preparativo para la invasión de Francia proyectada.
Estrategia para la ofensiva. La posibilidad de una invasión en Sicilia fue propuesta por primera vez en una reunión del Estado Mayor Conjunto en el verano de 1942. En la conferencia de Casablanca a principios del siguiente año, la propuesta fue adoptada como la estrategia aliada oficial, sujeta a una condición importante: que esta campaña no interfiriera con los preparativos en Inglaterra para un ataque a través del canal en la costa francesa, propuesto para principios de 1944. Aunque al principio se opusieron a la idea y dudaban del valor militar de esta operación, los estrategas norteamericanos estaban conscientes de la necesidad de mantener el ímpetu después del norte de África. La limpieza en Túnez estaba tardando más de lo esperado, y cuando se terminara por completo, habría una gran fuerza disponible para una campaña de verano. Además, la mayoría de los puertos principales del norte de África había sido debilitada para una capacidad de operación casi completa, y se había establecido toda la infraestructura necesaria para mantener y dar servicio a 16 divisiones completas en acción. Para los británicos, Sicilia era un blanco tentador. Situado en el centro del Mediterráneo, la isla estaba a un poco más de 160 kilómetros de los puertos aliados del norte de África, de Túnez y Biserta. Los campos aéreos en las planicies de Túnez, junto con otros en la costa del norte de África, asegurarían un apoyo aéreo táctico adecuado para un intento de invasión, mientras los que había en la isla de Malta y en Pantelleria proporcionarían apoyo de cazas virtualmente constante. La posesión de estas islas también le daba a los aliados una seguridad comparativa de líneas marítimas para el acercamiento final de los convoyes de invasión. Si Sicilia era capturada con facilidad, se podrían montar operativos a través del estrecho de Messina, o incluso si había un colapso italiano mucho más al norte de la península. La captura de Sicilia también le daría absoluto control a los aliados sobre el centro del Mediterráneo y proveería campos aéreos adicionales para seguir la guerra aérea en contra de los puertos y las ciudades italianas. Los desembarcos tendrían lugar en dos sectores: al sur de Siracusa, en la costa del oeste, con el 8º Ejército Británico, y entre Licata y Skoliti, en la costa del sur, con el 7º Ejército Norteamericano. Entre los objetivos principales en el sector norteamericano estaba la captura de los campos aéreos del Eje al norte de Gela. Los objetivos británicos principales incluían la captura de Siracusa y los campos aéreos del Eje en la esquina sureste de la isla. Una vez que se estableciera la cabeza de puente, los puertos importantes de la costa este, Augusta y Catania, serían tomados, junto con otro grupo de campos aéreos al oeste. La captura final de Sicilia se lograría por un avance general a ambos lados del monte Etna, hacia la costa norte y hacia el pueblo de Messina, la captura del cual aislaría cualquier fuerza restante del Eje que siguiera luchando en el oeste. Durante la primavera de 1943, mientras estos planes eran refinados y se reunía y entrenaba a la fuerza invasora, se usó el poderío aéreo aliado en contra de blancos en Italia y Sicilia. Esto incluía puertos, campos aéreos y bases militares, las cuales fueron atacadas incesantemente. Se hostigó a la carga marítima y los ataques y vuelos de reconocimiento sobre el sur de Italia fueron incesantes. Los objetivos principales del plan aéreo, además del reconocimiento, eran la destrucción de la Luftwaffe y de la Fuerza Aérea Italiana en el sur.
el aislamiento de Sicilia con bombardeos estratégicos y tácticos de los centros de comunicación de la isla y la erosión constante de la moral italiana con ataques sistemáticos en las defensas de la isla. Los ataques con bombarderos en blancos industriales y los centros principales de población en el territorio italiano tenían la intención de dispersar la concentración de esfuerzos y deteriorar en general el compromiso ya tambaleante de Italia con el eje. Estrategia para la defensa. Después de Stalingrado, la prioridad de Hitler era fortalecer su posición en el este. Con la recaptura de Kharkov, el grupo sur del ejército detuvo la desbandada de las fuerzas del eje en la estepa del Don y ancló el frente a lo largo de la línea del Donetsk. Sin embargo, al norte de Kharkov, la línea del frente tenía curvaturas peligrosas alrededor de una protuberancia creada en febrero cuando las fuerzas soviéticas derrotaron a los ejércitos satélites del eje en el norte del Don. Pero la Wehrmacht ya no era la fuerza que fue en 1941, cuando 3 millones de hombres habían avanzado a través de la Unión Soviética hasta 35 kilómetros de Moscú. Ni había ninguna posibilidad en el futuro inmediato de un regreso a Stalingrado ni a Moscú. La tarea de la Wehrmacht en 1943 sería enderezar la línea en el este, a través de una serie limitada de operaciones ofensivas como preparativo para una larga guerra de desgaste. La protuberancia en la línea del frente se extendía desde el sur de Orel hasta Belgorod y era continuamente fortificada por los rusos en espera de un ataque. El plan de Hitler era montar ofensivas concéntricas desde el norte y el sur hacia la ciudad de Kursk, en el centro de la saliente. El ataque en el norte sería encabezado por el 9º Ejército, reforzado con las reservas del Grupo Central del Ejército. El ataque en el sur sería encabezado por el 4º Ejército Panzer, apoyado por el 8º Ejército, ambos parte del Grupo Sur del Ejército. El objetivo de la campaña era encerrar la saliente y aislar a las fuerzas soviéticas al oeste de Kursk. Esto, se esperaba, le daría un gran golpe al Ejército Rojo, y al enderezar la línea, le permitiría a la Wehrmacht ponerse a la defensiva, liberando hombres y formaciones para actuar en el oeste. Al reforzar las fuerzas germano-italianas en el norte de África, Hitler, por diseño o sin querer, prolongó el conflicto en la región hasta principios del verano de 1943. El abastecimiento aliado consiguiente que llevaría a la invasión de Sicilia también aseguraba que no habría un gran desembarco en la costa francesa antes de 1944. Con Francia a salvo de un ataque durante otro año, Hitler podía dedicar la mayoría de sus recursos en el oeste a la defensa del sur de Europa. Pero no tenía una idea clara de en qué lugar atacarían los aliados. A pesar de la concentración de ataques aéreos en el sur de Italia, había indicaciones de que los principales desembarcos aliados se llevarían a cabo en Grecia o en Cerdeña. Grecia era resguardada por un ejército de ocupación italiano, recientemente reforzado por la primera división Panzer, transferida desde Francia. En Italia había 3 ejércitos, uno de los cuales, el sexto, está completamente concentrado en Sicilia.
El sexto ejército estaba apoyado por divisiones alemanas, la 15ª Panzer Grenadiers y la división Panzer Hermann Göring. En Cerdeña, la guarnición italiana estaba apoyada por la 90 Panzer Grenadiers, y en la cercana Córcega se estaba formando la 16ª Panzer Grenadiers de las SS. En el norte de Italia, Hitler estableció el Grupo B del ejército alemán, con otras 3 divisiones alemanas para coordinar todas las fuerzas alemanas en Italia. Este comando eventualmente se convertiría en el 10º ejército alemán. Estas eran las fuerzas principales disponibles para Hitler en la víspera del ataque aliado. Tenía poca confianza en sus aliados italianos y esperaba que sus formaciones alemanas dispersas intervinieran rápida y decisivamente donde quiera que fueran los desembarcos. Los comandantes. Harold Alexander. Como la mayoría de los generales británicos, Harold Alexander vio acción con la Fuerza Expedicionaria Británica en Francia. Como comandante de la primera división, fue comisionado para organizar la retirada y evacuación de las fuerzas de las playas de Dunkerque. La retaguardia de Alexander mantuvo la línea durante los días finales de la evacuación y estuvieron entre las últimas tropas en dejar la playa. En 1942, después de servir en Inglaterra y después en Burma, fue nombrado comandante en jefe del Medio Oriente. Como tal, Alexander tuvo total responsabilidad por la ofensiva de Montgomery en el Alamein y compartió gran parte del crédito por la victoria. En febrero de 1943, Alexander fue nombrado comandante en jefe del 15º Grupo del Ejército en Túnez. El comando de Alexander en la campaña de Túnez fue ejemplar, y su tacto e imparcialidad fueron decisivos para solucionar disputas entre los aliados. En las últimas semanas de la campaña de Túnez, Alexander usó su superioridad de material para llevar a la batalla a todas las fuerzas componentes de la alianza militar. Esto aseguró que los honores de la victoria fueran compartidos equitativamente y que las formaciones nuevas tuvieran una valiosa experiencia en combate, como preparativo para campañas futuras en el continente de Europa. Albert Kesselring. Después de una brillante carrera en el ejército alemán durante los años de la guerra interina, Albert Kesselring fue transferido a la Luftwaffe y llegó a convertirse en el oficial más poderoso e importante después de Hermann Göring, sustituto nombrado de Hitler y comandante en jefe de la Luftwaffe. Como jefe del Estado Mayor desde 1936, Kesselring era responsable de la efectividad militar de la Luftwaffe en el inicio de la guerra y subsecuentemente comandó grandes flotas aéreas alemanas en Polonia y en el oeste. Durante la batalla de Inglaterra, Kesselring dirigió la flota aérea alemana principal y estuvo muy cerca de derrotar a la Real Fuerza Aérea. En 1942, Kesselring fue ascendido a mariscal de campo y nombrado comandante en jefe del sur, con responsabilidad total sobre todas las operaciones alemanas en el Mediterráneo y el norte de África. El conocimiento único de Kesselring de las fuerzas terrestres y aéreas le permitía coordinar sus usos adecuadamente, logrando resultados a veces fuera de proporción para sus recursos limitados. Esto fue particularmente cierto en Túnez, donde la Luftwaffe mantuvo una superioridad aérea táctica durante gran parte de la campaña.
Su confianza en sí mismo y su profesionalismo, combinados con una mente brillante, hacían de Kesselring un oponente formidable. En Italia, comandando las fuerzas aéreas y terrestres, conduciría una campaña impecable, retirándose gradualmente hacia el norte y cobrando un gran precio por cada avance aliado. Las fuerzas opositoras, los aliados. A principios del verano de 1943, había más de 500.000 de soldados aliados en el escenario del Mediterráneo. Esta gran fuerza incluía divisiones de 7 naciones. La mayoría eran británicos o norteamericanos y habían tomado parte en la batalla por Túnez. Pero la fuerza también incluía divisiones del norte de África francés, Nueva Zelanda e India. Y 2 divisiones canadienses nuevas que estaban en proceso de reunirse y entrenar para la campaña italiana. También se estaba formando un cuerpo polaco de 2 divisiones. La mayoría de sus reclutas había sufrido encarcelamiento en la Unión Soviética después de la derrota y división de Polonia en 1939. Pero después del ataque alemán en Rusia en junio de 1941, los sobrevivientes habían sido puestos en libertad y reunidos en Rusia, bajo el comando del general polaco veterano Władysław Anders. Desde ahí habían viajado hacia el sur a través de la frontera rusa, primero a Persia y después a Irak. Ahí fueron equipados y entrenados por los británicos para prepararlos para la campaña italiana. Los programas de entrenamiento para todas las fuerzas aliadas generalmente eran mucho más intensos y enfocados de lo que habían sido en el pasado. En particular, se ensayaron las operaciones anfibias. Muchos de los fracasos sufridos por los aliados en el norte de África francés fueron debido a una mala preparación y a un mal entrenamiento. La conducción de las naves y los desembarcos en Marruecos y en Argelia fueron peligrosamente malos. Más del 50% de las naves de asalto se perdió el primer día, y solo la rápida rendición de los defensores franceses había evitado una catástrofe. En comparación, las fuerzas navales habían actuado estupendamente, y el bombardeo naval en apoyo de las fuerzas terrestres había sido mucho más efectivo en el norte de África de lo que habían esperado los estrategas aliados. Para la invasión de Sicilia, por mucho la aventura más peligrosa que habían realizado los aliados, el apoyo naval adecuado sería esencial, y una fuerza de más de 250 barcos de guerra sería usada para cubrir y apoyar el desembarco. Las armas, los aliados. Tanque de guerra M4. Este tanque de guerra norteamericano empezó a ser producido en 1942 y usaba muchas de las ventajas probadas de su predecesor, el M3, como el chasis, carrocería, motor y sistema de transmisión. Pero el cañón de 75 milímetros estaba montado en una torreta transversal, con una reducción consecuente de 36 centímetros de altura. Con más blindaje de protección, un perfil reducido y un montaje de cañón más efectivo, el M4 fue el primer tanque aliado que se aproximó a los niveles alemanes y rápidamente se convirtió en el tanque principal de las fuerzas británicas y norteamericanas. El arma personal de los soldados británicos durante la mayor parte del siglo XX fue el rifle Lee Enfield. El Mark V fue una versión mejorada de la versión del modelo que sirvió al ejército británico durante toda la Primera Guerra Mundial y mantuvo el mismo diseño básico. La recámara era para 10 balas que se insertaban en cargadores de 5. Y su mira ajustable le daba un alto grado de eficacia al apuntar.
El arma también era fácil y barata de producir en masa, y era confiable y resistente. La clásica y probablemente la mejor subametralladora de principios de la guerra era la Thompson M1928. Sin embargo, una versión simplificada, la M1, se diseñó rápidamente para producirse para la guerra. La M1 mantenía las ventajas principales de su predecesora, pero no tenía algunos de los refinamientos más caros. Aunque seguía siendo un arma comparativamente más costosa, la M1 se produjo en grandes cantidades para atender una demanda casi insaciable por un arma automática ligera y confiable de los aliados de Norteamérica. Muchas fueron enviadas a ultramar como parte de un préstamo de equipo a británicos y franceses, al igual que a las fuerzas norteamericanas. La mejor ametralladora ligera de la Segunda Guerra Mundial se basó en un diseño checoslovaco de principios de los años 30 y entró en servicio con el ejército británico en 1938 como la Bren Gun. Aunque su ritmo de disparos era comparativamente bajo, el arma era ligera y fácil de manejar. De ser necesario, podía dispararse desde el hombro o la cadera. La versatilidad de esta arma, combinada con su confiabilidad y puntería, la hizo ideal para el apoyo de la infantería a nivel de pelotón y sección, y equipó a la mayoría de las fuerzas británicas y aliadas durante toda la guerra. Una de las armas de apoyo de infantería más aclamadas de la Segunda Guerra Mundial fue la bazooka norteamericana, oficialmente conocida como el lanzacohetes M1. El arma era operada por un equipo de 2 hombres y disparaba un proyectil estabilizado por aletas con una cabeza explosiva aerodinámica. La bazooka fue diseñada como un arma antitanques, pero podía usarse con resultados igualmente devastadores en contra de fortines y posiciones fortificadas. Durante la guerra se produjeron casi 500.000 de bazookas, y esta arma fue la inspiración para la Panzerschreck alemana. Los hombres, los aliados. La victoria en el norte de África le había dado un impulso valioso a la moral de los aliados. Para los británicos, la batalla de El Alamein había marcado un punto de cambio, y el avance hacia el oeste a través de Egipto y de Libia había restaurado el sentido de confianza y orgullo del soldado británico. Para los norteamericanos, la campaña y particularmente las batallas de 1943 habían hecho veteranos expertos de reclutas novatos. Habían sido probados en las condiciones más adversas, en contra de algunas de las mejores y más experimentadas formaciones del ejército alemán, y después de algunos fracasos, se recuperaron bien y lucharon con habilidad y valor. Las fuerzas aliadas en el norte de África también fueron bien abastecidas y estupendamente equipadas. Sus tanques, aunque un poco inferiores a las mejores máquinas alemanas, eran mucho más numerosos, y sus armas de infantería estaban entre las mejores del mundo. Superioridad material de todo tipo, programas de entrenamiento exhaustivos y apoyo logístico muy extenso dieron a los soldados aliados de todas las diferentes naciones un nivel de moral superior a cualquiera, permitiéndole a los soldados entrar en batalla con una confianza completa en la victoria final. Las fuerzas opositoras. El eje. Mientras que la batalla por el norte de África no se había resuelto,
La presencia principal de Alemania en Italia consistía de unidades de la Luftwaffe dedicadas a mantener abiertas las rutas marítimas entre Italia y los pocos puertos del norte de África que estaban aún en manos del Eje. Estas incluían formaciones de defensa aérea, al igual que grupos de cazas y bombarderos, y la mayoría estaban concentrados en Sicilia o en el sur de Italia. Sin embargo, en el verano de 1943, cuando la campaña del norte de África terminó, Hitler empezó a reforzar el sur de Europa con algunas formaciones alemanas cuidadosamente seleccionadas y previno a otras de una transferencia inmediata en caso de una invasión. Estas fuerzas incluían divisiones Panzer y Panzergrenadiers y unidades de paracaidistas. Las divisiones Panzer estaban entre las mejores disponibles y estaban equipadas con una mezcla de tanques medianos y pesados. Las divisiones de Panzergrenadiers, aunque estaban bien equipadas, sacrificaban blindaje por movilidad y constaban de artillería ligera y mediana y parte de ella motorizada. Sin embargo, ambos tipos de divisiones estaban muy mecanizadas y su infantería adjunta normalmente estaba totalmente motorizada. Las unidades de paracaidistas, por otro lado, solo estaban equipadas con armas ligeras, pero su entrenamiento era de la mejor calidad y su experiencia en combate estaba particularmente adaptada a una campaña en Italia. Como todas las fuerzas aéreas, las tropas de paracaidistas alemanes eran seleccionadas por sus habilidades y su agresividad. Su programa de entrenamiento era más intenso que el de la mayoría de los soldados, y se esperaba más de ellos. Las tropas de paracaidistas estaban entrenadas para ser autosuficientes, para pelear como un individuo o como parte de un equipo. Como tropas de asalto de armas ligeras, necesitaban mostrar un alto grado de iniciativa, combinada con velocidad y agresividad. Como fuerza de reacción rápida para defender, estas cualidades los hacían unos oponentes formidables, particularmente en las condiciones difíciles y montañosas del territorio italiano. Habían servido virtualmente en todos los escenarios, incluyendo Noruega y los Países Bajos, donde le habían demostrado el arte nuevo de la guerra aérea a un mundo asombrado. En Creta habían derrotado a una fuerza británica muy superior, gracias a su agresividad y habilidad, aunque sufrieron graves bajas en el proceso. También habían servido en el norte de África y en el frente oriental, principalmente con un papel defensivo. En julio, la primera división de paracaidistas estaba entrenando en el sur de Francia y estaba lista para un despliegue inmediato donde quiera que desembarcaran los aliados. El eje, las armas. Los cañones motorizados de asalto para el apoyo de la infantería eran una parte integral del planeamiento de guerra alemán desde antes de la guerra. Y la serie Stug de cañones de asalto utilizaba el chasis, el sistema de suspensión y transmisión del tanque Mark III. Al quitarle la torreta, se redujo significativamente el perfil de esta arma y al mismo tiempo permitió que se incrementara el espesor del blindaje. Desde 1942, esta serie llevaba un cañón de asalto de 75 milímetros, capaz de enfrentar tanques, al igual que blancos en el campo, y se aumentó la protección al agregarle blindaje adicional. Los cañones de asalto originalmente serían para los regimientos de artillería, pero cuando la producción de tanques fue gradualmente superada por la producción de estas armas, estas fueron entregadas a las divisiones Panzer y a las Panzergrenadier.
Cuando se descontinuó la producción de tanques M3 en 1943, solamente se produjeron cañones de asalto y eventualmente se produjeron más de 10.000. El obsoleto tanque 38T de fabricación checoslovaca formó la base para muchos de los exitosos cañones antitanques motorizados. Estos estaban diseñados para usar el chasis y la transmisión del tanque, pero superando su armamento al reemplazar la torreta con una base abierta. Esto permitía un retroceso mayor de un cañón más grande y aumentaba la visibilidad del artillero, aunque a expensas de la protección. Desde 1942, jugaron un papel importante como destructores auxiliares de tanques adjuntos a fuerzas móviles y eran usados como defensa o en emboscadas. Las armas autocargables habían estado en desarrollo en Alemania durante muchos años. Estos esfuerzos por fin rindieron frutos en el Walther Güter 41. El cerrojo automático era operado por gases de la boca que eran regresados a un pistón anular. Sin embargo, el Güter 41, aunque muy exacto, tenía pesada la boca y era poco confiable. Y en servicio fue superado por el Güter 43. En general, una mejor arma que también usaba el sistema operado por gas. El Güter 43 tenía mira telescópica y se usaba comúnmente como rifle para francotiradores. La producción de la MG-34 continuó hasta el final de la guerra. Era lo bastante ligera para cargarla durante la batalla. Era alimentada con cintos, permitiendo ráfagas prolongadas. El arma era de una fabricación excelente y tenía un gatillo de acción doble, dándole al artillero la opción de ráfagas completas o semiautomáticas. La base podía colocarse al final del cañón para apuntar mejor, o cerca del cuerpo para hacerla más maniobrable. También podía montarse en una base tripié, y el barril enfriado por aire podía cambiarse fácil y rápidamente, dándole al arma la capacidad y ventajas de una ametralladora pesada. La producción de la MG-34 continuó hasta el final de la guerra, y esta arma también era parte del equipo de todos los tipos de tanques alemanes. El mortero alemán común durante toda la guerra fue un arma de 80 milímetros de construcción simple y barata de producir. El barril, la base y el bípodo podían ser llevados por un equipo de 3 hombres, dándole una capacidad de artillería ligera a la infantería a nivel de sección. El arma tenía una merecida reputación por su exactitud, y en manos de un equipo de artillería experimentado, podía ser usado con efectos devastadores en papeles defensivos y ofensivos. Los morteros ocasionaron más bajas entre las tropas británicas y norteamericanas que ninguna otra arma enemiga. Los hombres, el eje. Lo que a Hitler le faltaba en números, trataba de remediarlo en términos de calidad. De las 2 divisiones alemanas en Sicilia, la división Hermann Göring fue desplegada en el área de blanco y entraría en acción el primer día. Estaba bien equipada y llevaba la designación de división Panzer y de paracaidistas. Los miembros de esta división, aunque en su mayoría llegaron de las filas de la Luftwaffe, eran de los mejores y se consideraban una tropa élite. La moral entre los rangos era alta.
como generalmente lo era entre las divisiones de la Wehrmacht mecanizada, las Panzer y las de paracaidistas, y todas estas tenían una gran sed de victoria. La víspera de la batalla. Mientras estos despliegues tenían lugar en el sur de Europa, la mayor concentración del poder ofensivo de la Wehrmacht era concentrada en el este, para la inminente batalla de la protuberancia de Kursk. La escasez de blindados y de equipo había hecho que el ataque se pospusiera 3 veces, dándole tiempo a los rusos para preparar sus defensas y quitando la ventaja de la sorpresa. La concentración de poder en ambas partes fue enorme, y los alemanes habían enviado la mayor parte de sus blindados para esa batalla, incluyendo casi todos sus tanques pesados. La batalla se inició temprano, el 5 de julio, con un bombardeo por parte de los rusos. Cuando se inició el ataque alemán al amanecer, ya estaban parcialmente desorganizados y avanzaron muy lentamente. Después de 2 días, el ataque del norte con el 9º ejército alemán se había detenido virtualmente, después de ganar solo unos cuantos kilómetros, mientras que el 4º ejército alemán, que atacaba por el sur, se había congestionado con luchas desesperadas. Mientras que los aliados terminaban sus preparativos finales para la invasión de Sicilia, los alemanes enfrentaban todavía otro prospecto de fracaso en el este. De Italia, segunda parte.